Saludos a todos los que se van uniendo a esta nueva transmisión. Estamos esperando que se conecte un poquito más de gente. Vamos a estar el día de hoy con el camarada Martos. Hola, ¿cómo Buenas estás? noches, Hugo. Gracias por haber venido, a pesar de que te llamamos, creo que hoy. Yo pensaba que no Hoy no sobre ibas el a mediodía poder. ha sido así. Sí, fue medio emergente, ¿no? Sabes cómo trabajar. No, no se tiene que trabajar de esa forma, pero se hace. Vamos a esperar un poquito antes de comenzar la entrevista. Vamos a estar con Martos. Martos fue excombatiente contra el Daesh en Siria, si no me equivoco. ¿Para qué año, Martos? Para tener un poquito claro qué año fue. En 2015, 2015 2015. hasta principios de 2015 hasta 2016. Sí, No, vamos a 2015, esperar. miento, julio de 2015. Julio de Julio 2015. Estaba 2015. yo. Sí, amigos 2015. Bueno, en julio 2015 y vamos a estar conversando con él. Esperamos que se conecte un poquito más de gente. Yo tengo acá un poco desactualizado porque el StreamYard nunca te muestra en directo cuánta gente hay conectada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a esperar un poquito que se conecten, que haya como 11 personas y ahí comenzamos a hacer preguntas. Si quieren hacer preguntas, interactuar, recuerden que pueden hacer las preguntas a través del chat. Lo voy a estar leyendo para que Martos pueda también contestarles algunas preguntas, ¿no? Lo otro es que recuerden que estamos en campaña del Baluarte en GoFundMe para levantar el estudio. Ahí alguno de los administradores del chat les puede compartir el link de la campaña y recuerden que ya somos socios de Twitch, así que se pueden suscribir. Ya hubo 6 suscriptores la semana pasada. Se pueden seguir suscribiendo para desbloquear un poco más de emoticons que vamos a tener, los emoticons que pidieron la semana pasada. Se ve, no se ve acá en el StreamYard, pero se ve en el Twitch. Pero sí, bueno, si donan acá también, obviamente cualquier cosa que hagan por el Baluarte, suscribirse a los canales, el tema de suscribirse al Patreon, también el tema de ayudar por el tema de GoFundMe, todo sirve. Y obviamente cualquier apoyo es bienvenido. Y si no pueden donar dinero, también todo lo que comparten del Baluarte para que llegue a más gente sigue siendo también viable. Gracias a Nareto por eso. Si está Chepchenko por acá, si nos puede compartir el link del GoFundMe sería genial. Vamos a esperar un ratito más. No sé si querés decir algo más. Nada, muchísimas gracias por invitarme, también por esta nueva oportunidad en el Baluarte para poder contar un poquito lo que fue mi experiencia y demás. Y que espero que el Baluarte en sí siga adelante, se puedan hacer esto y cada día un poquito mejor, como estabas diciendo tú ahora mismo. Sí. Y Marto, ya comenzando un poco porque se va sumando un poquito más de gente. La primera pregunta es, y creo que ya debe estar cansado de contestar siendo la misma pregunta, ¿cómo llegaste a Siria? ¿Cómo un español llega a Siria? Pues en avión. Es la respuesta de siempre. No sé, yo cuando yo primero aterricé en Irak y en Irak ya fue el paso directamente hacia lo que es la zona de Siria. En Irak tienen un control bastante fuerte de lo que es la frontera, no por lo que pudiese parecer, sino por el hecho de que así se evita el gobierno iraquí, que es pro-yanqui, un apoyo desmesurado, entre comillas, de lo que son las fuerzas kurdas que había en la zona en ese momento. Entonces, de esa manera, aunque apoyen, entre muchas comillas nuevamente, la lucha contra el Estado Islámico, realmente lo que frenan es que cualquier cosa que no sean ellos pueda colaborar en ese conflicto. Entonces, ya un poquito más adelante, dentro de Irak, se tiene que esperar a que sea una situación propicia para pasar a través de un río que separa en esa zona la zona de Siria e Irak, los dos países. Y ya de manera clandestina, evidentemente, cruzar la frontera de Siria e Irak, de la dirección de Irak a Siria, y ya entras en zona de un país en guerra. Acá preguntan si los agentes de frontera sabían que ibas para Siria. Hombre, a ver, no lo sabía el CNI, no lo van a saber los agentes de fronteras de Irak. El CNI se interesa y se involucra después cuando ya no es algo simplemente
¿cómo decir? No anecdótico, sino algo de gente que desde el Estado, evidentemente, para salvaguardarse, considera peligroso y ya entonces mandan a los servicios de inteligencia españoles a intentar controlarlo un poco. Nosotros contábamos con yo contaba con la peculiaridad de que era un español comunista que estaba yendo a Siria a luchar contra el Estado Islámico. Entonces es lo que ellos desde el gobierno de España, con presiones de Turquía y demás, consideraron peligroso. Cuando llegas a Siria, ¿a qué parte de Siria vas específicamente? Porque si te adentras en Siria y estás en una parte que no está directamente, no está frente a frente, no está cerca del frente de combate, ¿o sí? ¿En qué parte estabas de Siria? Ten en cuenta Y que la zona que controlaban los kurdos y demás era una zona bastante pequeña, sobre todo en ese momento. Yo entro directamente por la zona más pegada a Irak, lo que podemos entender como el noreste de Siria, en una franja muy, muy estrecha. Yo no recuerdo exactamente, porque tampoco conozco, sobre todo en ese momento, la geografía siria tan al dedillo como para saber por qué zona más o menos voy a entrar o tal, pero yo parto hacia la ciudad de Serekar, una ciudad en el norte de Siria, más tirando hacia la parte este, en plan de hacia lo más pegado a Irak. No es la ciudad más pegada, pero sí lo más pegado a Irak. ¿qué es lo primero que se hace cuando se llega a Siria? Porque vos llegás y de una vez por decirlo así, te asignan un puesto, te asignan algo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? Hombre, Suponer, contarlo paso a paso, así como para que la gente se entere. pues sobre todo en cuanto a la llegada, lo primero yo llegué hacia el campamento. Lo primero que pisamos tierra siria ya es cada uno de la gente con la que íbamos y demás se divide en distintos grupos, cada uno que va hacia el lugar al que tiene que ir. Y yo partí hacia el campamento hacia el campamento que era del parte de la Brigada Internacional que estaba ayudada por el MLKP. Entonces, yo directamente pues, me monto en un coche y ya camino durante bastantes horas con el coche hacia el campamento ese y llego bastante tarde por la noche, no podría decir tampoco ni hora ni nada, porque una de las cosas, no llevaba reloj en ese momento tampoco, un grave error, y ya llego por la noche hacia el campamento y ya pues el primer día intentar acomodarte más o menos, intentar también, sobre todo, empezar a entenderte de viendo cómo lo haces o cómo no lo haces, todo ello y pues a darle, sin más. Hay una idea que vos llevabas en la cabeza cuando vas para allá y te encontrás con algo que más o menos era lo que esperabas, porque uno cuando ve el conflicto sirio, la idea que uno tiene es lo que ve por televisión, lo que has visto, por ejemplo, porque tiene uno de los conflictos que más ha durado, creo, de este siglo. ¿Con qué expectativas llegabas y con qué te encontrabas allá? ¿Era igual? ¿Es lo que esperabas, más o menos? ¿Lo A que estabas ver, yo viendo? sobre todo traté de no hacerme ninguna expectativa de nada en ningún momento, sobre todo porque entras en una situación que es desconocida. En el momento en el que tú eh, te haces una expectativa sobre algo, ya puede ser cumplida o no cumplida. Y si no es cumplida, evidentemente te va a descolocar. Entonces yo no iba sin ninguna expectativa de nada, simplemente a ver qué pasaba allí, que una cosa sobre otra, viendo a ver cómo se iba dándome la llegada y demás. Entonces no puedo decir que fuese como con una expectativa de pensando que me iba a encontrar X o Y, sino directamente yo decidí no hacer nada, no imaginarme nada, no esperar nada, para que fuese también más fácil adaptarme. Hay que tener en cuenta que soy un país extranjero, una cultura totalmente distinta a la de España y que evidentemente cualquier situación en la que te puedes encontrar descolocado y demás ya la vas a tener de por sí. Entonces, no sé, para mí lo último que hacía falta también era que yo fuese con una perspectiva o con una forma o con tal de cómo iba a ser la gente, cómo no iba a ser la gente o qué me iba a encontrar, qué iba a hacer yo al día siguiente o no. Pues si me descolocaba eso también, además de los problemas de comunicación, el estar en un sitio en el que directamente es que no conoces la cultura. Es que no es algo como
pueda parecer en la que haya proximidad cultural. No existe esa proximidad cultural. Existen ciertos intereses comunes con la gente con la que yo estaba, pero es algo totalmente ajeno a mí y yo ajeno a ellos. ¿Cómo te encontrás con eso? Porque tenías un montón de barreras. Me estabas hablando de la barrera idiomática que existía, pero también que vos vengas a ayudar o seas voluntario, no también tenías que ganarte la confianza de la gente, ¿verdad? Porque como para integrarte. ¿Cómo fue esa integración? Aparte del tema idiomático y todo eso. Pues es muy complicada, porque yo creo que más que la barrera del lenguaje, en sí existe una barrera cultural. Existe una barrera cultural que es abismal en cuanto a la forma de proceder, cómo actuar, cómo no actuar y demás. Eso a mí me parece lo más complicadísimo de salvar. Y finalmente, pues yo creo que tampoco puedo decirte una cuestión de que yo tratase de hacer X cosa, sino más bien de tratar de no hacer. Evidentemente también eso es bastante chungalí porque tienes que cortar cierta parte de cómo tú eres. Es una cuestión en la que tienes que estar en una tensión especial para no ofender a nadie, no tratar de tal, lo cual. Es complicado, es muy complicado. ¿Cómo superar eso? Simplemente a través de ver qué se puede hacer, qué no, un poco un tiro de afloja, en plan de cagarla, no cagarla y así, poco a poco. Pero a mí me parece muchísimo más fuerte la frontera cultural y la distancia cultural que hay entre unos y otros, entre yo español y ellos kurdos, sirios, de distintos países árabes, turcos. Me parece una frontera más grave que la del idioma. Porque, por ejemplo, dentro de Alemania incluso, yo me encontraba con que existía esa frontera cultural y el idioma más o menos sí que tenía bastante más facilidad para comunicarme con un alemán en inglés que con un kurdo o con un turco. Y al final esa frontera sigue existiendo. Es más próximo porque al final con un alemán sí que hay puntos comunes en los que al final eres europeo y que el desarrollo que puedes haber tenido más o menos es parecido, y aún así se nota, con esta gente es muchísimo más complicado, muchísimo más complicado. Y para superarlo, nada, simplemente prueba y error e intentar habituarte. Voy a hacer una pausa acá para leer unas cosas. Anareto, gracias por los 500 bits. Gracias a Lucía Lilith, creo que se suscribió también Lucía Lilith. Y también por los bits extra. Muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando. Buenas noches. Dice, acá hay otra pregunta para vos. Dice, si hubo entrenamiento y de qué manera se entrenaba antes de ir al frente. Pues Eso a ver, es lo que... el entrenamiento duró una semana y es más o menos simplemente conocer el arma con el que vas a desarrollar tu actividad y unas nociones básicas en cuanto a seguridad y del uso del arma para poder directamente proteger tu propia vida. Ya está, no más. Entonces, es una situación que se puede parecer muy complicada y tal, pero bueno, más o menos, si tú tienes esa predisposición, ten en cuenta que ya es llegar a un país extranjero que está en conflicto. Entonces, esa predisposición ya existe. No es el dominio perfecto, no es nada del otro mundo, pero poco a poco, evidentemente, lo desarrollas. No hay ningún problema, es lo más básico. Yo estuve una semana en plan de prácticas, en plan de entrenamiento, en plan con el arma en sí, y lo siguiente al frente. Ahora, llegaste allá y de ahí a que se viera combate o que se viera acción, ¿cuánto tiempo pasó? Más o menos. Pues nada, en plan de la primera noche. La primera noche que yo fui al frente, ya, pues no sé, a mí me reclamaron en plan de para hacer una actividad y evidentemente yo fui. No había una barrera tremenda con el idioma también, sobre todo, en plan de que no sabía dónde estaba yendo, en plan en el caso este de lo que estoy diciendo, pero bueno, pues, yo estoy allí por algo. Entonces, por mucho que no me haya enterado del todo, si a mí me está diciendo que vaya, pues habrá que ir. Y también, no sé, es también la picardía que tenga cada uno de ser un poquito espabilado para intentar intuir qué cojones pasa.
La otra cosa que te iba a preguntar era sobre la composición. Vos llegaste allá al frente y estabas con una sola facción, pero te encontraste en algún momento, porque dice que los extranjeros, obviamente había comunistas y todo eso, pero había también españoles también combatiendo, que iban de voluntarios, porque yo conocí, por ejemplo, de América Latina, se hablaba de que había colombianos, que había en algunos casos argentinos que habían ido también a combatir al Daesh, al Estado Islámico, pero no necesariamente el mismo frente que estabas vos. ¿Te llegaste a cruzar con algunos otros extranjeros aparte de lo que estaba, No, yo con lo que lo vos único estabas? que tuve también con extranjeros fueron los de mi propia brigada en sí, Ajá, donde por los que trabajaba y desarrollaba distinta actividad, pero no tuve contacto con más extranjeros, salvo a lo mejor algún periodista de otro país y demás, algún periodista un poco sospechoso de no ser periodista, sino más bien agente de inteligencia de otros países y demás. sí. ¿Tenés alguna cosa? Porque yo lo que no quiero también es pecar de preguntar de más, ¿sabes? ¿No? Pero sobre la experiencia, siempre te quedan algunas cosas que te acordás más que de otras, ¿no? Algo que puedas, que creo que uno siempre se lleva de cada experiencia alguna cosita que te pesa más. ¿Qué puedes encontrar de las primeras experiencias? ¿Qué es lo que puedes contar, ¿sí? Que te haya quedado grabado. Pues de las primeras experiencias es algo también bastante complicado porque es todo en general distinto, tienes que prestar atención a otras cosas, es como, no puedo decir exactamente algo o el desarrollo realmente que yo he podido tener o cualquier cosa, no puedo decir nada en concreto en ese aspecto. Vale, puedo decir de lo que creo recordar ya de ciertos momentos y tal. Vale, es algo complicado. No sé. Yo creo que, a menos que hablando con otra gente que ha estado en otros conflictos y demás, pues se abstrae algo que yo creo bastante común. Pero al final, yo con la gente con la que he hablado, que ha estado en otros conflictos y demás, eh, es lo mismo. Para todo el mundo en un conflicto prácticamente es lo mismo, yo creo. Es una situación de estamos aquí, tenemos que tirar para adelante y punto. Y ya puede ir viniendo lo que venga, ya puede haber situaciones también bastante más complicadas de afrontar, pero estás ahí. No hay otra opción. No hay otra opción que seguir. Entonces, es que eso también es importante y hay que trabajarlo, yo creo. Hay que tirar para adelante. Entonces yo me quedo con mi sentimiento general también en cuanto a todo lo que puedo extraer de lo del conflicto es el tirar para adelante. Hay que empujar, pero es que también eso es una sensación de que se puede vivir aquí hoy en día. Hay que empujar y hay que darle para adelante y fuera. Ya puede llegar lo que llegue, que mañana tiene que ser otro día y volver a empujar igualmente. Hay un poco de ambigüedad y me voy a adelantar un poquito a cuando llegaste a la criminalización que hubo contra ustedes, porque a pesar de que por un lado se considera el Daesh un grupo terrorista, en vez de tratarlos como héroes, porque fueron a combatir a un grupo como el Estado Islámico, se te trató como un criminal. ¿Sí? Sí, ¿Qué, qué, qué? a la vuelta de aquí, a la vuelta a España y demás, ya me encuentro con que a la semana o así de llegar me detiene la policía y demás, y empezamos ya a ver que algo hay. También que, ¿cómo puede ser? Si hay gente también que va, que viene, que se le hacen entrevistas, que no hay ningún problema, ¿por qué se me detiene a mí en una primera instancia? Que es lo grave, pero que puede ser grave, pero es comprensible. Que es una de las primeras partes que tiene la situación nuestra y la represión que hemos sufrido después porque yo haya ido a combatir contra el Estado Islámico. Se tiene todo el mundo como enemigo, evidentemente natural, que me parece lo más lógico del mundo, al Estado Islámico, pero realmente nos encontramos cuando, sobre todo en España, cuando ya no solamente me detienen a mí, sino que meten a camaradas míos en la cárcel, Roberto va a la cárcel por esto, ilegalizan nuestro partido. Nos encontramos con una situación en la que ya evidentemente hay algo más. No es simplemente una cuestión de que yo marche a un conflicto o no marche a un conflicto. Hay algo más detrás. Evidentemente lo que se perseguía es, uno,
gente que realmente consideraban que podría ser problemática, que de verdad podría plantarle cara al sistema actualmente como está establecido, y dos, órdenes de Turquía directamente. Un país que se ha demostrado clarísimamente durante un montón de tiempo, con pruebas y pruebas y pruebas, que ha apoyado al Estado Islámico. Un país que es aliado de la OTAN. Un país que desde hace 3 días quieren considerarse europeos, los turcos. Que es increíble cómo pueden coger y además manejar hilos para que en España a gente se la detenga, se la investigue, se la acuse, se la meta en prisión por las órdenes de Turquía. Porque todo esto vino porque en España les interesaba meternos algo directamente como comunistas, y dos, les interesaba quedar bien con Turquía. Y Turquía pidió nuestras fichas policiales y todo lo que dice referente a nosotros directamente. Inscribió el PMLRC como partido terrorista en Turquía. No sé, nadie del PMLRC ha pisado Turquía. Y fuimos inscritos en su lista de grupos terroristas. Evidentemente, este caso venía dado de la mano de Turquía y dado de la policía política española. Es que es así. Pero ¿cómo puede ser que se nos juzgue, se nos acuse? Hemos tenido un periplo judicial tremendo y lo seguimos teniendo, aún así, luchando por lo que es justo, que es la solución total nuestra, y aún así no se nos va a pagar en la vida el daño que han estado intentando hacernos, pero lo único que han conseguido es empujarnos para adelante. Y vuelto otra vez a lo mismo con lo que decía antes. Es el tirar, y venga, y venga, y venga, y venga. ¿Y qué quieres echarme? Entonces, ¿cómo se compagina también toda esta represión y toda esta mierda que nos han hecho tragar con el ataque al Estado Islámico que supuestamente hace la OTAN y demás? Se compagina cuando estaban diciendo, salir a Hillary Clinton diciendo que habían financiado mal el Estado Islámico. Ahí es cuando se empiezan a explicar también muchas cosas. Cuando no paramos, desde los distintos gobiernos que ha habido en España y que hay en la Unión Europea, de plegarnos a los deseos de Turquía. Ahí es cuando realmente se empieza a entender por qué se criminaliza tanto el Estado Islámico y en realidad se condena a la gente, se persigue a la gente que ha ido a luchar contra esta barbarie. Porque esta barbarie, el Estado Islámico, es un subproducto de lo mismo que estamos desarrollando día a día con la OTAN. Sirvió también para trazar un poquito o desenmascarar también a ciertas figuras, ¿no? Porque sí sé, y no quiero tratarlo, que hubo algunas traiciones, algunos rompimientos a lo interno, pero también te quiero preguntar, y sumando a eso, hay ataques contra ustedes de la supuesta izquierda por haber participado, por haber ido a Siria a combatir contra el Estado Islámico, incluso cuestionando los métodos violentos y todo esto. ¿Qué pensás vos que fuiste, arriesgaste la vida, estuviste en el frente de esta gente que la opinión la dan por Twitter o de una red social? Porque es muy fácil hablar ahí, pero los jueces, la mayoría de los jueces de ustedes están o escribiendo atrás de una página de periódico o en un despacho o en una red social. Pues a ver, en plan de ciertos sectores, en plan de la izquierda, que criticaron la participación, mi participación en Siria o el apoyo al conflicto que pudo dar mi partido. Por otro lado, hay ciertos sectores que lo critican porque realmente su actividad y su línea política en sí se basa en el ataque a la OTAN y sus aliados, mientras que nos dedicamos a hacerle el juego a Rusia y a China. Otro bloque imperialista exactamente igual que el de la OTAN, pero que como a mí no me afecta, yo pues apoyo los ataques contra la OTAN y contra todo lo que represente la OTAN. Que eso realmente lo que se traduce en es, no sé, tanto que presumen de ello el internacionalismo proletario, se lo pasan, pues no voy a decirte por dónde, y apoyan directamente al imperialismo chino y ruso. Y se acabó. Y luego directamente hubo gente muy diversa que nos mostró su apoyo a la hora de poner un tuit, por ejemplo, que muy bien, cada uno según su capacidad, pero realmente no querían hacer nada. Simplemente estaban viendo un caso en televisión que creían que evidentemente si no iban a quedar muy mal, si no se solidarizaban o no sé qué, no sé cuántos, pero realmente no querían hacer nada. No nos apoyaban ni les interesó en ningún momento la situación real
de lo que estuviésemos viviendo. No sé, me acuerdo de hablar antes de que estuviesen en el gobierno con el rastudo de Podemos, hablando del señor Alberto Rodríguez, que está tan de moda últimamente. ¿Vale? Y decía, sí, muchacho, yo me enteré de que había un chaval en prisión y demás, pero no, ya no supe nada más. Y se me da de que son la gente en la que el progresismo y esta gente de Podemos se cree que son el cambio, que van a representar algo. Y realmente lo único que han hecho y lo que hicieron, por ejemplo, demostrable, hablando con ellos en ciertas situaciones, en Madrid, aquí, lo único que hicieron con casos como estos, que no interesan en general a la opinión pública, y que no les sirven a ellos para rascar 4 votos y poder sentarse bien en un sofá, como lo están haciendo ahora, realmente no les importan. Están alejados completamente de cualquier otra cosa que no sea mirar su culo y ver dónde se pueden sentarlo, para sacarse unas perras y poder seguir tirando para adelante. O sea, para el postureo, pero la otra cosa que te iba a preguntar, o sea, hay gente preguntando, ¿no? Yo creo que me salté directamente al tema con España. Hay gente que pregunta, hay preguntas varias y me gustaría que fuera interactivo, ¿sabes? Hay gente que pregunta cómo hacías o cómo pasabas el tiempo libre, cómo sobrellevabas el tema del tiempo libre allá. Porque hablaste un poquito del combate, me imagino que había horas en que te echabas, iban un poco a la retaguardia y descansaban. ¿Qué A hacían ver, para no, pasar el no, tiempo no. libre? Se hacía por periodos Ajá. directamente. Había X periodos en los que estábamos directamente en el frente y otros en la retaguardia. Los periodos que había en la retaguardia también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Siria, eran en retaguardia de verdad. Pero en el caso de, por ejemplo, de Irak, la retaguardia estaba a 500 metros del frente también. Entonces no había esa retaguardia, como se puede entender, de comer bien, descansar, ducharte y demás. Donde no existía eso. Donde existía directamente lo que es, en plan, te pasabas una temporada, en plan de, por ejemplo, yo la primera vez que estuve, creo recordar, sí, que estuve como 15 días, de la primera vez que fui al frente, 15 días en el frente. Y luego, en plan, una semana en retaguardia y otros 15 días en el frente. Entonces, ¿el tiempo libre cómo se sobrelleva? Pues con paciencia. Evidentemente, también hay que tener en cuenta que no es solamente tiempo libre como tiempo libre, que puedes hacer lo que quieras. Estás, por ejemplo, en el caso de Serekani, encerrado en un punto, de que es prácticamente como una casa en la que se ha colocado también un parapeto que está en cierta posición que realmente es ventajosa y tienes que turnarte entre hacer guardias por la mañana, por la noche y después pues encargarte de lo que es tu equipo y ir haciendo diversas tareas que necesita el punto también. Entonces, tiempo libre depende de dónde. Depende de dónde. Por ejemplo, en la zona de Irak, el tiempo libre que había también era bastante reducido. Hacíamos 2 horas por la mañana por turnos guardias y hacíamos 4 por la noche. Entonces, al final, normalmente te queda poco tiempo para dormir, eso es lo primero, y después es que cuando se come y demás, hay platos que necesitan limpiarse, hay sitios que limpiar, en plan de que encargarte, de, no sé, por ejemplo, ver que, ya nos pasó también en uno de los casos, en el punto de Irak, de ver que no haya granadas sin explotar al lado de donde estás durmiendo. Y también hay que tener en cuenta que el tiempo al aire libre es muy reducido, sobre todo, por ejemplo, en lo que era la ciudad de Sengal, de Sinjar. Es muy reducido, ¿por qué? Porque es que fuera del punto donde estás, si no estás atravesando casas, una de casa tras casa, para ir pasando de un sitio a otro, al aire libre, te disparan. Entonces, pasas la mayoría del tiempo en una casa bastante pequeña, pues es que tampoco recuerdo más allá de la actividad, es que es la actividad propia de lo que sea la limpieza, ir a por agua, no ir a por agua, hoy hace falta bajar para no sé qué, vamos a bajar a otro punto para hacer no sé cuántos, de distintas cosas. En los enfrentamientos que tuviste con el Estado Islámico, me dijiste que la primera noche ya habían tenido uno. ¿Qué fue lo, o sea, eran constantes? Porque quiero entenderlo un poquito, ¿no?
La posición donde estaba, ¿era constante? ¿Estaban cerca de un punto de...? A ver, cerca sí. El problema es que, por ejemplo, sobre todo en la ciudad de Sinjar, en Sengal, en plan, estaba bastante cerca. En plan, había puntos en los que teníamos que ir a buscar agua, por ejemplo, y del sitio donde estábamos a donde estaba el agua, ya era un punto en el que teníamos que estar vigilando que no saliese nadie de ninguna casa que fuese del Estado Islámico, de alrededor, en el camino de salir del punto a ir a por agua. Por ejemplo, en la ciudad de Serekani, en el frente de la ciudad de Serekani, era algo distinto, porque era al final un punto que era una casa prácticamente en el medio de la nada de un campo cultivado y demás. Entonces, no eran enfrentamientos constantes. Evidentemente, un enfrentamiento constante tiene mucho desgaste tanto para unos como para otros. No es sostenible a lo largo del tiempo a menos que estés directamente en una ofensiva. No es sostenible. Entonces, había pequeños momentos, pero claro, es un combate en sí. Entonces, esos momentos no son tampoco grandes de cosa que digas, lo quiero todos los días. Pero era una guerra también de avance de posiciones, ¿verdad? Porque ustedes defienden una posición, avanzan en posición, después retroceden. ¿Cómo se llegó a avanzar? ¿Qué Ten fue en lo cuenta, que...? ten en cuenta que sobre todo el frente en ese momento estaba bastante estable, porque en la zona en la que tenían más conflicto, que era sobre todo en la zona de Sinjar dentro de Irak, en Sengal, el problema que tenían ahí están los frentes bastante estables. Había ataques, había también intentos por parte del Estado Islámico, pero el problema que hubo sobre todo en la ciudad de Sengal es que Estados Unidos directamente vetó el avance por parte de los kurdos a más adelante de la ciudad de Sengal. Estados Unidos vetó el avance y la lucha contra el Estado Islámico y obligó a frenar esa lucha contra el Estado Islámico en la ciudad de Sengal. ¿Por qué? Pues porque interesaba que el Estado Islámico todavía cogiese un poquito de fuelle, que fuese dando un poquito para allá, un poquito para acá, y que fuese triturando un poco lo que es el sur de Irak, que fuese triturando un poco más también a las fuerzas del Assad. Me interesaba todo eso. Entonces se frenó directamente el avance en la ciudad de Sengal. ¿Qué pasa? Que el Estado Islámico pues, no consideraba no iba a atenderse a lo que Estados Unidos pidiese de frenar su avance. Pero nosotros en este caso, en plan de, sí tenían que pararlo porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos y la OTAN ofrecía un apoyo aéreo a los kurdos. Entonces, ofrecieron un apoyo aéreo a los kurdos. Entonces, sin ese apoyo aéreo, evidentemente, el avance hubiese supuesto bastante más riesgo que hacerlo con apoyo aéreo. Entonces, pues mira, pues se pueden atacar perfectamente otras zonas y se pueden defender otros puntos y se puede seguir avanzando por otros sitios o destinar recursos hacia otros sitios para, en vez de sacrificarlos todos en un avance que es más riesgoso. Otra pregunta de JRX97 dice, ¿qué nivel militar tenían tus compañeros? Pues en general los kurdos bastante alto, un nivel bastante alto, porque hay que tener en cuenta que es la misma gente que llevaba combatiendo mucho tiempo en distintos conflictos de la zona y demás. Entonces, el nivel que tenían era bastante importante. Era, tenías una confianza bastante plena en lo que estaban haciendo y al final nosotros, por ejemplo, también yo conseguí ganarme cierta confianza. No, yo no tenía un nivel de entrenamiento militar como para decir voy a poder desarrollar ampliamente toda actividad posible, pero sí que existía esa predisposición hacia realizarlas. Entonces yo estuve en distintas cosas también para poder hacer y demás. Se pregunta para Martos de H. Chechenko, dice, ¿cómo se gestionan las emociones? El miedo, por ejemplo, la adrenalina, o sea, los sentimientos comunes, normales, combate. Pues a ver, es que también hay que tener en cuenta, no sé, de que el miedo es algo también bastante relativo. Yo creo firmemente también en lo de que el miedo se supera, evidentemente, pero no hace falta pasar por estar en pánico y después superarlo. Sabes qué estás haciendo. Yo ya sabía qué estaba haciendo y qué podía pasar y qué no podía pasar. Entonces,
Miedo, pues no, en plan de lo mismo que he dicho, en plan de no se me ocurría pararme a pensar en me puede pasar esto, me puede pasar lo otro, simplemente tira para adelante y punto. No hay más. ¿Cómo se gestionan también las emociones como la adrenalina? Pues la adrenalina evidentemente ayuda, también tienes que pensar en plan de qué estás haciendo. No, lo que digo es sobre todo eso, yo me pongo a pensar qué estoy haciendo, qué voy a hacer ahora, cuál es mi siguiente paso, no me pongo a pensar en qué me puede pasar, qué no me puede pasar. Entonces eso ayuda realmente también a controlar la adrenalina. Y, por ejemplo, no sé, yo sí tenía tiempo libre después de a lo mejor algún enfrentamiento o algo que había habido, pues me echaba la siesta. Soy español, la siesta es nuestra. Entonces, después de ese pico de adrenalina fuerte, pues una cabezadita, un par de horas y punto, y para adelante otra vez. Te voy a hacer la pregunta, como yo el otro día estabas mencionando un poco el tema de la comida, hablando un poquito del frente y todo. El otro día estabas con Pau y había mencionado un poco acerca de lo que se comía en el frente y mencionaste aquella pasta de tomate y todo eso. Sí, del demonio, sí, la pasta de ¿Cómo tomate. era? Me imagino que en algunos casos, si llegabas a alguna de las desconexiones que hay también con la vida de uno, es también el tema de la comida, ¿no? Que eso moraliza o desmoraliza un poco. De hecho, a los soldados cuando están afuera, por ejemplo, los soldados de ejércitos convencionales, cuando están afuera les tratan de dar, por ejemplo, a los gringos algún chocolate Snicker, alguna cosa de estas El para sonido. mantenerlo. ¿Qué? El sonido, el sonido. Se te va ¿Se del me micro. escucha mal? Déjame desactivar. Un momentito. ¿Ahora se me escucha? No. Os voy yo hablando de la comida mientras. Hugo, Habla, sí, sí. pues a ver, la comida en general se reducía a lo que es couscous, arroz, un poco de pasta, patatas y cebolla. Eso era lo básico. Luego lo que estaba comentando Hugo, la pasta de tomate. La pasta de tomate que además hacían allí en concreto es el infierno. Es como un concentrado de tomate triturado que no estaba nada rico, la verdad. Y era bastante complicado. Luego también, por ejemplo, de anécdotas graciosas y cosas así, en plan de pan siempre había, del pan este sin levadura, como que vemos de tortas, y había quesitos de la vaca que ríe. En plan, también en España lo conocemos también bastante, y esa es la base de la alimentación. Sobre todo nada de carne, porque era complicado encontrarla, alguna vez que otra huevos, entonces las fuentes de proteína en sí eran bastante reducidas. En cuanto a más cosas así de eso, pues no sé, puedo contar alguna también más graciosa de la realización de tortillas de patata, que gustaron mucho. Y eso era una suerte también poder hacerlo, porque patatas y demás siempre había. En plan, con un poquito de cebolla, evidentemente, como tiene que ser la tortilla de patata. Y se tenían que pedir expresamente que se trajesen huevos o demás. Y era una pelea bastante grande poder encontrar esos alimentos. Decía Hugo también que a nivel de la moral en general, tener una comida buena realmente ayuda a la moral. Y sí, evidentemente es totalmente eso. La cuestión es que también hay que diferenciar bastante, yo creo que es una diferenciación bastante importante entre quien es enviado a morir por un ejército en pos de los intereses imperialistas de un país y de un grupo concreto, a quien realmente, pues como yo, firmó por convencimiento ideológico. Entonces yo estaba dispuesto a pasar lo que pasase. Evidentemente una persona que la envían porque es un militar profesional y deciden, por ejemplo, no sé, como que España debe participar en la guerra de Kosovo y se encuentra en una situación deplorable cuando está luchando por los intereses particulares de la OTAN, ni siquiera en plan de tu propio país, pues evidentemente esa situación es horrenda. Y yo entiendo que mucha gente también acabe con muchos problemas en general, porque evidentemente las cosas pasan factura, pero sobre todo pasan factura si te encuentras en una situación en la que no quieres estar o que la encuentras realmente inútil. Entonces ahí la comida hace un efecto bastante importante en cuanto a la moral. Porque, no sé,
no creo que te puedes tragar el cuento, como por ejemplo de Estados Unidos o los militares estadounidenses, el cuento de vamos a llevarle a Irak la libertad, pero cuando están a punto de matarte 50 veces, tus amigos mueren y demás, ya la libertad de Irak pues empieza a importarte más bien poco. Te preguntas que qué coño haces ahí. Entonces, esa es la diferenciación también entre lo que diría yo de yo, que fui realmente por un convencimiento ideológico y sabía y estaba dispuesto a cualquier cosa, a una persona que, como es lógico, es militar profesional. Y que realmente al final la encomiendan a luchar por los intereses particulares de un grupo empresarial que ha decidido apoyarse y recurrir al ejército del país para desarrollar su actividad. ¿Me escuchás ahora? Perfecto. Has mencionado varias veces, ¿no? El hecho de ser un comunista. Por decirlo así, la formación como comunista de la identidad, como comunista, cómo te beneficia en el frente? Porque hay una cosa que tienen los comunistas de verdad, ¿no? El tema de luchar por los principios y todo eso. ¿Cómo te beneficia en el frente? Pues hombre, evidentemente yo era consciente de a qué iba, a qué no iba, qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer, y estar dispuesto también a afrontar cualquier consecuencia en el momento o como bien pasó después. Entonces, yo sí que creo que es justo, creo que se ajusta a lo que es mi pensamiento ideológico y evidentemente tengo un colchón ideológico que me ayuda a afrontar diversas situaciones bastante más complicadas para una persona que no lo tiene. Entonces ya puede ser también, aunque sea, no sé, un católico ortodoxo defendiendo el cristianismo contra la barbarie del Estado Islámico. Evidentemente ese colchón ideológico le salvaguarda y le permite hacer más cosas. Para mí como comunista yo no baso mi creencia en una fe. Es una ciencia y es una conquista de toda la humanidad, para mí, el socialismo. Entonces, evidentemente para mí es mucho más fuerte todavía que su creencia en Dios, pero lo puedo entender también de esa manera. Entonces, eso te ayuda bastante también. Estar esperando y querer pelear por un futuro, a mí me parece que ayuda bastante en general. Sobre todo de la cabeza. No es una cuestión de que te conviertas en Rambo en el combate. Es una cuestión de cabeza, de que tú puedas estar bien. Una pregunta de Alexander 10 a 9. ¿Qué lecciones de vida aprendiste en tu estancia en Siria y cómo ir al conflicto te cambió como persona? Pues nada, evidentemente también valorar un poco más lo que hay. De cómo me cambió como persona, pues simplemente es que no fue, evidentemente, yo sufrí un cambio en cuanto a forma de ver las cosas, pero no de cómo soy. Entonces, porque yo soy como soy. La cuestión es que le das importancia a otras cosas también, ya después. Pero es que no sé, no me parece. Hay gente que se cree que vivir es una aventura y decide que hacer esto de aventura, pero que no merece la pena para irte de aventuras. Hay que tener cierto convencimiento ideológico real. Y que cuestiones de vida, es que simplemente empujar y seguir para adelante, lo he dicho también antes, esto me parece lo más básico. Acá hay otra pregunta de Surkitak. Mira, sinceramente no puedo con los seudónimos, lo voy a mencionar como pueda. ¿Alguna vez cometiste algún error que pudiera haber acabado mal? Pregunta. O sea, ¿o pensaste que llegaste a cometer algún error en el frente, básicamente? No, a ver, evidentemente errores no míos, todo el mundo a ver los hay, pero son cosas que pasan. Ten en cuenta que es un día a día allí constante. No sé, es que le pasa a cualquier ejército profesional en su día a día, ¿cómo no va a pasar también en una situación además de conflicto? Pues evidentemente pasan, tanto míos como de otros, como de todo el mundo. La cuestión es, pues mira, echarle un ojo, intentar que no se repita o sin más. Bueno, son cosas que pasan, no sé. Yo he visto como gente a lo mejor limpiando su arma sin querer, vamos, sin prestar atención debidamente, va a limpiar el arma y en vez de comprobar, para comprobar si tiene munición o no en la recámara, lo hace con el cargador puesto, evidentemente.
mete una bala a la recámara y dispara a un techo de hormigón que rebota la bala y le hace un agujero en el pantalón, justo al lado de la pierna, que podía haber acabado muy mal. O defectos de armas también, por ejemplo. Sí, evidentemente, pasarlo y pasar pasa. Yo puedo decir que el problema que tenían también uno de los Kalashnikov con los que manejábamos, los AKM que manejábamos, era que al ser de distintas piezas, ¿cómo decir? Al ser de distintas piezas, tenían problemas determinados. Por ejemplo, en el caso del mío, si se caía, se ponía el seguro en automático directamente. Claro, sí, una vez casi me disparan un pie, sí. Pero vamos a ver, son cosas que pasan. Todo el mundo puede decir y puede creer que la seguridad de un arma en cuanto a un ejército profesional y no sé qué, no sé cuántos, es muchísimo mejor. Sí y no. Se puede buscar en el periódico los errores que hay, como por ejemplo dedicarse a hacer malabares con granadas y que sale mal. Que sale mal, pues mira, sí, sorpresivamente, porque es una jodienda. ¿Quién se iba a pensar que eso iba a pasar? Pues nadie, pero pasar las cosas pasan. Pues te lo comes y apechugas con ello, sin más. Sí, acá hay otra pregunta de esto es Cart Mansiox. ¿Había comunicación en tiempo real de todo el frente en el que estabas integrado? Me refiero, ¿os traducían las noticias o solo recibíais órdenes? No, evidentemente, yo estaba con gente que hablaba inglés también, inglés, me hablaba inglés como puedo hablarlo yo, suficiente como para entenderse. Y entonces, a su vez, también hablábamos en general de qué va pasando, qué no va pasando, cómo se está desarrollando el conflicto en general, en otras zonas, se van viendo las noticias. Por ejemplo, yo veía también mucho que de las cadenas también, sobre todo en la retaguardia, cuando estamos en la ciudad de Serekani, había una televisión y ponía la cadena de Al Jazeera en inglés para intentar enterarme de algo en general, de qué pasaba por el mundo. Ya no es allí, ya es por el mundo. Y evidentemente tú una vez empiezas a desarrollar cierta actividad, ya más o menos sabes de qué actividad tienes que desarrollar en tu día a día. No hace falta que te esté persiguiendo nadie todo el día. Dice, acá hay otra pregunta de Doradot. Dice, ¿ya estaban impregnados de posmodernismo en ese tiempo los kurdos? Estaban en ello, empezaban ya con bastante tontería, pero lo han ido desarrollando con el tiempo. Evidentemente, lo que han hecho los kurdos es intentar apegarse a una situación ficticia de cara a la publicidad, en cuanto intentando encuadrarse con lo que es el rollo feminista, intentando encuadrarse con el rollo del LGTBIQ+, Y y Z, y realmente son situaciones en las que en la vida real de allí no se ven. Hacen ciertos avances, pero que son de una sociedad medianamente normal y no de una sociedad como quieren venderla del rollo postmoderno extraño. Es absurdo. Pero ahora, cada día más, en plan de te encuentras los batallones estos de... ¿cómo se lo llamaba? Un batallón de repente que es trans de no sé qué, no sé cuántos, cuando allí evidentemente la gente viene de una sociedad también un poco más atrasada, porque es que se llama Oriente Medio, una sociedad bastante más atrasada, y en Siria la gente normal y los kurdos, la gente normal te decía que un homosexual era un enfermo. Tú te podías ya pelear con ellos. Pero la propaganda que se intenta vender en cuanto al feminismo y demás es eso, propaganda. Y propaganda de cara a europeos que les interesa, no les interesa una mierda, un conflicto, sino que les interesa defender más situaciones como del feminismo posmoqueer extraño que preocuparse de un pueblo que está siendo masacrado. Entonces, los kurdos, como evidentemente son lo que son, que es que no hay más que verlo, igual que otro montón de partidos, o por muy comunistas que se digan, les interesa eso, y los kurdos utilizaron eso como herramienta también para abarcar gente de Europa y llamarle la atención sobre el conflicto. Y como son como borregos, una gente directamente la izquierda europea, que solamente ven una bandera de colorines y hablan no sé, de cosas, no puedo decirlo tampoco en Twitch, eh, ya se tiran como así directamente y lo van a apoyar, mientras que realmente la lucha de ese pueblo, la lucha contra el Estado Islámico, no les hubiese importado absolutamente nada.
Dice, Marto dice dice Sergio Mulá, dice, coincidiste con anarquistas porque dice que hay un video en YouTube que un anarquista los nombra y hace referencia a la detención y criminalización. Sí, Pues conocemos. deberías pasar ese vídeo, lo primero, a ver si lo puedes poner por ahí y para que lo pueda ver yo también. Si pueden mandar el link del video, Sergio, que estás acá, el del video ese, si lo vemos, A ver, no es lo para hacemos. ponerlo ahora, yo no lo pondría ahora, Hugo, pero la No, no, cuestión no, es pero para que que lo veas para que después, lo pueda sí. ver yo también, que me interesa a mí personalmente, en plan de Claro. directamente. Sí, sí he coincidido con anarquistas. Coincidí, por ejemplo, con anarquistas griegos también, que evidentemente su postura y el por qué estaban allí no tenía nada que ver conmigo, en plan y en general el anarquismo no tenía nada que ver conmigo, pero evidentemente coincidí con ellos. Debate y al final son compañeros que están también ahí peleando. Buena relación y punto. Evidentemente, su lucha por el no Estado kurdo también es la misma en sí que el no Estado kurdo, que es la nada, la escritura en un papel. Dice JRX97X, ¿disponían de algún tipo de nueva tecnología como drones o era todo equipamiento viejo? Drones yo no he visto, pero sí tenían. Pero tenían también, también ten en cuenta que en 2015 no había el boom de los drones también como lo hay ahora. Una de drones, entendiéndolo como lo que te puedes comprar en cualquier supermercado, en cualquier centro comercial aquí, en España. Entendiéndolo como eso. Evidentemente, drones de alta tecnología como los que utilizan los americanos, no. No, 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 no. No. Vale, pero esos drones sí que existían, no había tal boom como existe ahora, que da facilidad para comprarlos, pero evidentemente se les daban otros usos. Y evidentemente tecnología depende de para qué. Es que también hay muchas veces en las que la tecnología en sí no es que te haga más fácil la vida o que te deje de hacerla, simplemente representa muchas veces un problema. Por ejemplo, allí no necesitábamos en ningún momento corriente eléctrica. Los móviles que había, los walkie-talkies y cualquier otro equipo que necesitase carga, se hacía mediante una conexión de pilas hasta conseguir el voltaje necesario de ese aparato y conseguir todo lo necesario de ese aparato con unas pilas. Ahora dice Jorge LQ, ¿qué opinas de la gente que compara el PMLRC con la Falange, ya que dice que también fueron a Siria? Bueno, me voy a ahorrar No el sé, comentario muy de bien. Es Falange. que vuelvas a lo mismo. En plan, Churchill y Stalin se sentaron juntos durante la Segunda Guerra Mundial y no tienen mucho que ver y pelearon contra la misma gente. Son los mismos que podrían ser, cuando lo dicen al revés, los fascistas diciendo que el liberalismo y el comunismo son lo mismo porque participaron del mismo bando. Es una soberana estupidez. Y es de quien utilice un argumento así no deja más que entrever su severo retraso mental. Ahí voy a hacer una pausa, para ver si hay algún suscrito nuevo y todo eso, porque recuerden que estoy viendo, leyendo las preguntas de ustedes en el StreamYard, no me muestra quién se suscribe, pero sí he visto que hay gente que se ha suscrito. Muchas gracias a la gente que ha suscrito, gente que ha mandado los bits y mensajes especiales, ¿saben? Voy leyendo las preguntas. Algunas para ir cerrando, Martos. Hay otra más. Y dice, durante toda tu estancia en Siria tenías comunicación con tu familia. O sea, si había comunicación con tu familia y cómo sobrellevó tu familia que tú te fueras al combate. Eso lo puedes contestar si querés, si no. Sí, 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 no hay Sí. ningún problema, ya lo contesté en otros vídeos también. No, no tuve comunicación ninguna con mi familia durante todo ese tiempo y pues evidentemente como pudieron. Ya está, es que no es una pregunta a la que pueda profundizar mucho más porque es que es lo que hay. No existía esa comunicación. Al final yo no tenía comunicación con nadie de aquí de España, ni con mis camaradas, ni con nadie. Es muy difícil también. Dice, acá hay otra de Cartomanciox, con la misma gente que hace preguntas. En el tema médico y de medicamentos para fiebres, diarreas, ¿tenés algún tipo de gente especializada? ¿O lugares que podías ir o que te pudieran trasladar? ¿Hospitales móviles, ambulancias? Me imagino que no. Pues no, en plan, yo fui, eso es en la ciudad. En, supongo que, en plan, de que si hubiese necesitado alguna atención médica en la ciudad de Senegal, hubiese sido otra cosa. Pero fui una vez, en plan, porque me dio muchísima alergia al polen
y estaba todo jodido todo el día estornudando. Y no sé, a mí yo no sé ni qué me dieron, ni qué pasó, ni qué nada. A mí me pusieron una inyección y se me curó la alergia por los próximos 2 años. No sé más. La atención médica sí que había, pero complicada. Es una situación bastante complicada. Ahí dice, y esto sí yo te lo voy a profundizar, ¿no? Dice, Soviets are coming. Dice, ¿hasta qué punto se veía la presencia militar americana en tu experiencia? Yo te iba a preguntar no solamente por la americana, sino que si llegaste a ver presencia de rusos, de algún ejército extranjero que tuviera presencia ahí en algún momento, y fuera también de elementos del Estado Islámico, de algún otro grupo armado, porque sabemos que no es solamente el Estado Islámico el que está presente en Siria, sino que hay otros grupos como el Nusra, también otros grupos que pelean como el tema de las milicias libres, etcétera. ¿Llegaste a tener contacto con algunos de ellos o solamente viste Daesh y kurdos? No, yo creo que en la época además en la que yo estuve, la presencia militar americana era ninguna prácticamente. Creo que sí que lo extendieron un poco más posteriormente, pero también hay que tener en cuenta que, y rusa, por ejemplo, también he visto vídeos, por ejemplo, dentro de la página de Instagram de Entre Guerras, que también me realicé una entrevista para ellos, una de hace un tiempo ya, veías como, por ejemplo, convoyes americanos se encontraban directamente con rusos cortando la carretera y daban directamente la vuelta. Hay que tener en cuenta que Siria ahora mismo es el entorno de lucha que están utilizando para arrebatarse unos a otros, un bloque imperialista a otro, su terreno de poder. Evidentemente Rusia, como bloque imperialista, también no quiere perder Siria. Yo no vi esa presencia militar más que en ayudas de bombardeos por parte de Estados Unidos, de lo que en las tropas de tierra kurdas decían dónde estaba el Estado Islámico. Pero, por ejemplo, llegaban al punto ridículo de que el Estado Islámico se refugió dentro de la ciudad de Shengal en una mezquita gigante que había en la ciudad, que estaba en la parte del Estado Islámico, y la comandancia del Estado Islámico sabían ya que estaba dentro de esa mezquita. Pero Estados Unidos no podía bombardear la mezquita. ¿Vale? O sea que esa ayuda llega. Y aparte, por ejemplo, de la ciudad de Shengal te podías encontrar, entrando un poquito más en la zona del Estado Islámico, las raciones de comidas del ejército americano, porque les tiraban raciones de comida del ejército americano a los primeros eh, ocupantes del Estado Islámico de la ciudad de Shengal, dentro de Irak. Les daban comida. Por ejemplo, hay otro montón de casos de cómo abandonaban material, en plan de los aliados de Estados Unidos, de verdad, los kurdos de la autonomía de Irak, los peshmergas, cómo abandonaban material regalado por Estados Unidos mientras avanzaba el Estado Islámico, para que el Estado Islámico se apropiase de ese material, que era una ayuda indirecta totalmente. Entonces, es complicado. También es complicado cuando se habla del apoyo americano hacia los kurdos, es complicado ver ese apoyo, también ese apoyo real de como el aliado en el terreno, el aliado, cuando la OTAN permite que Turquía invada esas zonas de sus aliados, como está haciendo ahora, y como lo tiene hecho. Es complicado que un aliado de la OTAN invada a otro aliado de la OTAN. No sé qué pasaría si mañana el gobierno de España decide invadir Marruecos. Posiblemente que nos darían un toque bastante severo y no se permitiría, porque Marruecos es un aliado de la OTAN. Entonces, ¿cómo puede ser que se permita allí que aliados de la OTAN ataquen a otros aliados de la OTAN? A lo mejor es que hay unos de ellos que no son tan aliados y Turquía no es. Hola, Martos, mira, te pasé ahí directo al teléfono el video que nos mandó Sergio Molada para que lo veas después. Me imagino que en algún momento le podrás dar la respuesta. Te quería agradecer, Martos, ya que cumplimos una hora, por haberte tomado el tiempo de venir, sobre todo con la premura con la que te llamamos esta mañana, te dijimos que querés participar, dijiste que sí. Y salió bien, mira que la gente estaba haciendo preguntas. Creo que es la primera vez que se interactúa tanto. Hemos tenido buenas entrevistas, pero creo que ahora estamos agarrándolo un poquito más. Dice, si hubieras tenido café de Hugo. Dice Doradoc, no sé quién es Doradoc, pero te debe conocer. Dice, si hubieras tenido café de Hugo en Siria, hubieras tenido visión nocturna 3 semanas. Toda la razón, yo sí sé quién es. Yo no tengo idea de quién es, pero nos conoce. Pero bueno, Martos, muchísimas gracias. Y a los que se conectaron hoy, tuvimos más o menos 40 personas viéndonos, que para nosotros los jueves es muchísimo que estamos comenzando. Ya hay 427
seguidores, no suscritos, ojalá fueran suscritos. Pero sí, para que nos apoyen, ya saben, suscribiéndose con los bits y en la campaña esa Shevchenko, si me haces el favor de, por favor, colocar el link del GoFundMe sería genial. Y ya saben, muchachos, la próxima semana nos vemos el martes. Vamos a tener algunos reportajes que vamos a preparar durante el fin de semana. Y el próximo jueves también vamos a tener otro grupo de entrevistas. También vamos a estar anunciándolas por Twitter y por Instagram. Así que gracias por todo, Bartos. Pues nada, muchas gracias. Ojalá vengas otra vez. Mira, Ya tendrías que venir cuando tengamos el estudio, ¿sabes? Que ah, va a ser mejor, va a ser más plus, va a ser mejor. ¿Sabes? Pero dale, y a ver si hacemos un sticker de Martos también para el. Gracias por lo del corte, ¿sí? Un sticker de Martos. Ponete ahí, déjalo para ver si te recortan, ¿no? El próximo sticker para los suscriptores va a ser el sticker de Martos. Viene el de la vieja el de la señora Profranco y después viene muy el de bien. Martos. ¿Sí? Dale, muchas gracias, hasta la próxima semana. Hasta todo. Dale.